Listo, muchachos. Ahora sí, empezamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemática. Fíjense que nosotros en la clase anterior habíamos hablado brevemente de lo que eran los números decimales y las fracciones. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan lo que hablamos? Sí, profe. ¿O no se acuerdan de nada? ¿Qué dice Mariano? ¿No escuché? Sí. Sí se acuerda. Ok. Rápidamente, ¿cuáles son los números racionales? ¿Qué tiene que pasar para que un número sea racional? Que tiene que ser decimal. No necesariamente. No todos los racionales son decimales. No todos los racionales son decimales. ¿Quién me dice cuáles son los números racionales? ¿Cuáles son los Los que números racionales? terminaban en par, Ajá, Santiago, adelante. ¿No escuché? los que terminaban en par o los que no tenían decimal. No, no tiene nada que ver con terminar en paro o no terminar en par. Ojo, muchachos, les había dicho que los números racionales eran los que se podían escribir de la forma A sobre B, es decir, los que se escriben como fracción, como división de dos enteros. Esa es la forma más fácil de explicar lo que es un número racional. Todo lo que se puede escribir como A sobre B es un número racional. ¿Se entendió? Sí. Sí. División de dos enteros. Anótenlo y que no se les olvide. Anoten eso y que no se les olvide. Los números racionales que se representan con la letra Q son todos los que se escriben como una fracción, como una división de dos enteros. ¿Ok? ¿Por qué le dije a Mariano que no todos los racionales son decimales? Porque hay divisiones que dan exactas. Es decir, hay divisiones de enteros que dan un número entero. Por ejemplo, 20 dividido entre 5 es igual a 4. Eso es un número racional, pero no es decimal. ¿Sí se entiende? ¿O hay dudas? Se entiende. Se entiende. Ahora, muchachos, así como el 20 quintos, también hay otras fracciones que sí pueden dar decimal, ¿ok? Entonces, si yo veo las que dan un número decimal, yo puedo clasificarlas en tres tipos de decimales. ¿Cuáles son los tres tipos de decimales? ¿Cuáles son los tres tipos de decimales? No todos al mismo tiempo, uno por uno, por favor. Me aturden. ¿Cuál será? ¿Cuáles son los tres tipos de decimales? Están Periódico, escritos aquí, muchachos. mi Ajá, periódico, periódico, semiperiódico y infinito. finito o exacto. Muy bien. Entonces, pregunto, muchachos, ¿todos entienden la diferencia entre un decimal exacto y un decimal periódico? ¿O, o hay alguien que no entienda? ¿Todos lo entienden? A ver, Santiago, ¿cuál es la diferencia entre un decimal exacto y un decimal periódico? ¿Cuál será la diferencia? La diferencia es que el exacto ya tiene como... ¿Se me escucha? Sí. Sí, te escucho. El periódico es el infinito, o sea que nunca termina. Y Nunca el exacto es que termina la división. termina Ajá. Y entonces, ya, punto. termina, no te entendí lo último. ¿Qué me dijiste? ¿Que El, termina en el, qué? el exacto termina hasta un cierto punto, o sea, tres o Ok. dos decimales. Bien. Correcto. Puede tener cualquier cantidad de decimales, pero termina la división. Es exacto. Muy bien, Santiago. Ahora, Alejandra, ¿cuál es la diferencia entre un decimal semiperiódico y uno periódico? ¿Cuál es la diferencia entre semiperiódico y periódico? ¿Quién se acuerda? Activa el micrófono, Alejandro. ¿Estás ahí, Ale?
Ya va. Los decimales, ya va. Los semiperiódicos tienen una cifra antes del periodo. No, ya va. No me acuerdo. Sí, pero vas bien, vas bien. Los semiperiódicos, por ejemplo, 1,2 con el 3 periódico, tienen una cifra antes del periodo, antes de lo que se repite infinitamente. Pero los periódicos, los decimales se repiten infinitamente. Por ejemplo, aquí está 10,3 periódico, esto es periódico, porque de una vez se repite el 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, infinitamente. ¿Sí se entendió o hay dudas? Podría repetirlo, no escuché bien. Ya, repito, Alejandra. El 1,23 con el 3 periódico, eso es semiperiódico porque el 2 no se repite. O sea, hay algo que está antes del periodo. Hay algo que está antes del periodo, que es lo que estamos teniendo ahí. El 2 está antes del periodo. El 3 es el periodo. ¿Ya? Pero los decimales periódicos, por ejemplo, el 10,3 periódico, de una vez, cuando llegamos a los decimales, se repite infinitamente. No hay nada antes. ¿Sí se entiende? Sí, ya entendí. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre decimal semiperiódico y decimal periódico. Alejandra, ¿entiende lo que es un decimal exacto también? ¿Entiende lo que es un decimal exacto o hay dudas? No recuerdo. No recuerdo. No, no recuerda. Lo acabamos de decir, Alejandra. Repito, decimal exacto, como lo dijo Santiago, es cuando la división termina. O sea, llega hasta un determinado decimal. Puede tener 2, puede tener 3 decimales, puede tener 1000 decimales, pero llega hasta el final de un resultado. Por ejemplo, ahí está el 622 entre 250, que aquí está la división. Aquí nosotros hicimos la división, fíjese, esta que está aquí. Yo dividí y me quedó 4, 8, 8 en el decimal, pero ahí terminó. El resultado fue exacto. ¿Se entendió? Sí. Ya, Sí. eso es un decimal exacto. Puede tener 1.000.000 de decimales, pero termina. Lo importante es que termine. ¿Ya? Eso es lo importante. Ahora, ¿qué les iba a decir? Ah, ¿cómo transformamos? ¿Qué hay que hacer para transformar de fracción a decimal? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién me dice? Multiplicar por 100. Dividir. De fracción a decimal. No es multiplicar por 100, Mariano. Ah, ya. Dividir, profe. Dividir. Muy bien, Santiago. Dividir. Para transformar de fracción a decimal, hay que dividir el numerador entre el denominador. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Ok, muchachos. Este es el repaso. Además, nosotros hablamos de que el concepto de fracción, que es lo que ustedes tienen que tener en su cabeza, cuando les digan la palabra fracción, ustedes tienen que pensar en esto, el concepto. Numerador y denominador. Esa es una forma de entenderlo. Cuando yo digo numerador, es que me da cantidad, me dice el número. Y denominar significa dar nombre. Entonces, eso me ayuda a entenderlo como un sentido coloquial. Ejemplo, 20 sillas. Yo puedo decir 5 televisores. Si yo digo 5 televisores, ¿cuál es el numerador y cuál es el denominador? ¿Cómo, profe? Dime, Mariano, no escuché. ¿Cómo dijo? 5 televisores. Si yo tengo 5 televisores, ¿cuál es el numerador y cuál es el denominador en esa frase? 5 televisores. Los televisores y el numerador la cantidad de televisores. Exactamente. Numerador es 5 y el nombre o denominador es televisores. ¿Ya? La otra forma de entenderlo es como una parte de un todo. ¿Ok? Una fracción es algo que se rompe, es una parte de algo. Entonces es una parte de un todo. Cuando yo digo 3 cuartos, entiendo que estoy tomando 3 partes de 4 en total. ¿Ya? Entonces yo puedo hacerlo, por ejemplo, si yo agarro una regla
y digo 3/4, yo puedo partir la regla en 4 partes y de esas 4 partes rayo 3 o tomo 3. ¿Sí se entiende? Sí. Ya, eso es 3/4. Además de decir la parte de un todo, la tercera forma de entender una fracción es el multiverso de los números. ¿Qué significa multiverso de los números? Que yo la misma fracción puedo entenderla como división, como porcentaje, como razón o proporción y como la gráfica. Entonces ya yo sé que la fracción 3/4 puedo escribirla así. Si yo divido 3 entre 4 me da 0,75. Si yo multiplico por 100 y le agrego el porcentaje me da 75%. O también puedo escribirlo como 3 es a 4. ¿Se entendió eso o hay dudas? Se entendió. ¿Se entendió? entendió. Ok, muchachos. Lo que vamos a hacer hoy, empezando la clase, es hacer esto mismo que hicimos con el 3/4, pero lo voy a hacer con un par de números más. Yo quiero que ustedes aprendan a convertir de una forma a otra rápidamente, ¿ya? No lo tenía preparado, pero quiero que aprendan a hacerlo, entonces voy a empezar con eso. Déjenme crear aquí una página en blanco para que trabajemos con eso. Me interesa empezar ahí con ese tema, para que practiquemos esto. Chan, 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 chan. Creando la página en blanco aquí. Muy abajo parece. Ok, ahí está la página en blanco. Entonces, vamos a hablar de cómo convertir, o sea, del multiverso de los números, como le digo yo, el multiverso de los números o de las fracciones. Vamos a hacer un ejemplo. Me pongo cómodo. Vamos a apagar esta cámara mejor. Ok. Fracciones. Primero, de las fracciones, yo voy a escribirlo como número. ¿Cómo se lee eso? 4/5. Ese número. Ok, se lee 4/5. Entonces, si yo les digo la palabra o la frase 4/5, ustedes automáticamente tienen que pensar en ese número, ¿ya? Uno se escribiría como decimal. 0,8 décimas. Decimal sería 0,8, muy bien. 0,8 o lo que es lo mismo, 8 décimas, muy bien. Después, ¿cómo sería como porcentaje? 80%. Ok, vamos a escribir aquí porcentaje. 80%. Y si lo escribo como razón, como razón o proporción. 3/4. 3/4, muy bien. Razón 3, perdón, 3/4 no. 4 es a 5, en este caso. 4 es a 5, ¿cierto? Sí. Ya. Y ahora las gráficas. ¿Cuál será la gráfica, Mariano? ¿Cómo hacemos esta gráfica? Hacemos 5 cuadrados. ¿No escuché? Hacemos 5 cuadrados. 5 cuadrados. O sea, yo divido el rectángulo en 5 partes. Divido el rectángulo en 5 partes. Vamos a ver si me queda bonito. Parece que no va a quedar bonito, pero bueno. Voy a intentar. Ajá, lo divido en 5 partes. Y de esas 5 partes, ¿cuántas voy a rayar? 4. 4. Vamos a empezar a rayar. 1, 2, 3 y 4. Ese sería el 4/5. Y además tenemos el gráfico discreto también. Vamos a poner el gráfico discreto. Gráfico discreto. ¿Te acuerdas de este, Mariano? No mucho. Ya. Aquí vamos a hacer una proporción. Vamos a hacer una proporción de triángulos
con respecto al total de figuras. Ok, vamos a escribir triángulos y círculos. Triángulos y círculos. Mejor de colores. Vamos a ponerle pelotitas de colores mejor. Como lo hicimos en la clase el año pasado, con pelotitas de colores. Vamos a poner pelotas rojas con respecto al total. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Rojas con respecto al total. Voy a escribir así. Rojas con respecto al total. Les explico yo el primero, para que entiendan a qué me refiero aquí. Pelotas rojas con respecto al total sería que de un saco de pelotas, yo voy a dibujar, broma, esto no me queda un círculo. Ya, ahí quedó más o menos decente. Yo voy a dibujar 4 pelotas rojas, 1, 2, 3 y 4, con respecto al total, es decir, tienen que haber 5 pelotas, entonces yo completo con una azul. Entonces son 4 rojas de 5 en total. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Ya? A ver, muchachos, este ejercicio lo resolvió Mariana, pero yo quiero saber si todos lo entendieron o si hay alguien que tenga dudas. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer, Santiago? ¿Qué hay que hacer para convertir el 4/5 en un decimal? ¿Qué operación hacemos ahí para saber eso? ¿No La escuché? división. 4 dividido en 5. División. 4 dividido en 5. ¿Ya? Ese 4 dividido en 5, ustedes tienen que hacerlo. Pero yo les recomiendo que lo hagan como Mariano, que Mariano se lo aprendió de memoria. Ya Mariano se sabe esa división de memoria. Él no tuvo que hacerlo. ¿Ya? Por eso lo dijo tan rápido. Por eso lo dijo tan rápido. Después, si ustedes van a escribir el decimal en porcentaje, lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar por 100 y agregarle el símbolo de porcentaje. ¿Cómo se multiplica por 100 rápido? Corriendo la coma hacia la derecha. Entonces, si ustedes tenían la coma aquí, que es donde estaba, era 0,8, ustedes la corrieron 2 veces, 1 y 2. Les queda 80 y le agregan el símbolo de porcentaje. ¿Se entendió o fui muy rápido? Se entendió. Ya, pero quiero que me hablen los demás. ¿Se entendió o fui muy rápido? Se entendió. ¿Se entendió? Yo entendí. Ok. Muy bien entendió. Alejandra, ¿se entendió? ¿O fui muy rápido? Sí. Sí, se entendió. Ok. Ahora, si ustedes están en un porcentaje, eso también se puede escribir, por ejemplo, de porcentaje a fracción. No importa el orden, no es que tenga que ser en este orden necesariamente. Ustedes pueden ir en el orden que ustedes quieran. Si yo les doy el 80%, por ejemplo, 80% significa que es 80 de cada 100. ¿Ok? La palabra por ciento significa de cada 100. Significa de cada 100 o dividir entre 100, vamos a ponerlo así. Dividir entre 100. Eso es por ciento, ¿ya? Entonces, si yo digo 80%, es lo mismo que 80 dividido entre 100. Y como yo les había dicho, ustedes pueden simplificar la fracción. ¿Cómo puedo simplificar esa fracción? ¿Quién me dice? Cancelando un 0. Ok, un 0 de arriba, pum, se me va con un 0 de abajo. Me queda 8 de 10. Y ahora, ¿cómo puedo simplificar eso? Dividiendo. Dividiendo entre cuánto? Entre 10. Entre 10. Entre 10. No, entre 10 no puedo. No, Quiero simplificar la fracción. no Quiero entre, simplificar la fracción. No llevarla decimal. no entre 2. ¿Entre 2? Entre 2, sí. El 8 y el 10 tienen mitad. Por eso le sacamos la mitad. ¿Cuál es la mitad de 8? 4. 4. 4. ¿Y cuál es la mitad de 10? 5. Sí. 5. Y ahí quedó. Fíjense que me fui del porcentaje, lo convertí a fracción. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Perfecto. ¿Ya?
Entonces, quiero que ustedes estén en capacidad de convertir de un sistema a otro por cualquier motivo. O sea, como ustedes quieran, porque todo esto significa lo mismo. Entonces, ustedes tienen que entender todo. Si ustedes logran entender todos estos sistemas, van a ser como, no sé si han visto el meme del cerebro que tiene como muchas conexiones. Así van a ser ustedes. Si logran entender todo esto, cualquier problema que les den, ustedes van a entenderlo de una forma impresionante. Entonces, mi trabajo como profesor, y a mí que me gustan las fracciones mucho, es que ustedes entiendan todo esto. Y lo voy a hacer. Lo voy a hacer que ustedes lo entiendan. Ok, ya Mariano hizo el primer ejercicio. Ahora vamos a mutear a Mariano. Vamos a mutear a Mariano. ¿Quién quiere hacer el segundo? ¿Quién se anima? Yo, profe. Ajá. Viene Winder. Vamos a poner a Winder el 2/3. A ver, Winder, ¿cómo se me salió ya? ¿Cómo se lee esa fracción? 2/3. ¿No? 2/3. Sí, ya te la había soplado. 2/3. Sí. Ahora, ¿cuál es el número decimal? Déjame. Espera. Ay, Creo que ¿cuál es el número decimal? 0,6 periódico. Perfecto. Ese es. 0,6. Ahora, ¿cuál es el porcentaje? Dime el porcentaje con 60%. dos decimales. No es 60%. Entonces, ya. Ya. Con 2 decimales. Entonces sería Con dos decimales. 6, no, 60, ya. No, 60,6% se puede eso. ¿No? No. No. 60,6 no es. 66,66%. Así sí. 66,66%. O sea, lo estamos redondeando nada más a dos decimales. De hecho, para que sea redondeo, sería aquí 67, ¿ya? Pero no vamos a hablar de redondeo, vamos a hablar de truncamiento. Voy a dejarlo hasta el 6 nada más. ¿Qué pasa? Que el 6 se está repitiendo aquí infinitamente, muchachos. Entonces, cuando yo multiplico por 100, el 6 se sigue repitiendo. O sea, siempre van a haber más 6. Como yo le pedí a Winder que fuesen dos decimales, él lo corta ahí nada más. Y no escribe los demás 6. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Ahora voy con la razón. ¿Cuál será la razón, Winder? 2 es a 3. Ok. ¿Y el gráfico? Fácil, hagamos un triángulo, un triángulo, ¿no? No. Lo partimos en 3 partes y pintamos 2. Perfecto. Muy bien. Pintamos dos. Listo. ¿Y el gráfico discreto cuál sería? Rojas con respecto al total. Sí, serían 2 rojas y una azul. Perfecto. Muy bien. ¿Entendieron este ejercicio, muchachos? ¿O hay dudas? Sí. Sí se entendió. Ok. Voy con Alejandra ahora. Ay, Alejandra, vamos a empezar de atrás para adelante. Vamos a empezar de atrás para adelante. Vamos a empezar desde el porcentaje. Si yo te doy el 25%, vamos a hacerlo en azul. 25%. ¿Cómo escribimos eso como decimal? eh, dividiendo el número entre 100. Exactamente. Dividiendo 25 entre 100. ¿Cuánto te da 25 entre 100?
0,25. 0,25. Muy bien, Alejandra. Excelente. Ok. Ahora, tú tienes 25 entre 100 como fracción también. ¿Cómo simplificas esa fracción, Alejandra? Redúcelo a la mínima expresión. ¿Cuál será? Hay que dividir. Hay que buscar un número que divida al 25 y al 100 al mismo tiempo. ¿Cuál será? Eh, el 5. El 5. ¿Cuánto da 25 entre 5? ¿Cómo? 25 entre 5. 5. Da 5, ¿no? ¿Y 100 entre 5? 20. 20. Muy bien. Ahora, ¿esto se puede volver a simplificar, sí o no? No. Sí se Ah, sí, por el Piénsalo bien. 5. Por el 5, por el 5. Por el 5. ¿Cuánto da 5 entre 5? 1. 1. ¿Y 20 entre 5? 4. 4. Muy bien. Entonces, esa sí es la fracción ya irreducible. Esa es la mínima expresión, ¿ya? Todos los profesores de matemáticas, muchachos, siempre que trabajamos con fracciones, le vamos a pedir a ustedes, los estudiantes, que lo hagan en la mínima expresión, ¿ya? No trabajen con el 25 centésimas, trabajen con el 1/4, es mucho más sencillo. Además, esta fracción tienen que aprendérsela en memoria porque se usa mucho, ¿ya? Yo les voy a ir diciendo todas las que se usan mucho. Entonces, ya está el 1/4. Ahora, del 1/4, mío, siempre se me sale. Vamos a hacerte la pregunta, ¿cómo será la razón? 1 a la ¿Cuál 4. será la razón? ¿Ah? 1 a la 4. Ok, 1 es a 4. ¿Y cómo será la gráfica? 4 cuadritos y se rellenan. Vamos a hacer un círculo. Si yo hago un círculo, ¿se podrá o no se podrá? ¿Qué opinas tú? Dividiéndolo en 4, sí. O sea, Dividido en tipo, 4. O sea, como si fuese una pizza, ¿verdad? sí, sí. ¿Ya? Y Lo divide en 4. se rellena uno. Perfecto. Relleno. Listo. Eso es 1/4. Muy bien, Alejandra. ¿Y como gráfico discreto, cuál sería? Un punto en rojo y 3 en azul. Muy bien, Alejandra. Excelente. 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 Muy bien, Alejandra. Muy bien. Ajá, te faltó ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee esa fracción? 1/4. 1/4. Eso es. 1/4. Muy bien, Alejandra. Ahora voy con Santiago. A ver, Santiago, vamos a empezar por el gráfico. Ya. Si yo te digo esta fracción, ¿cómo se lee eso? ¿Qué fracción es? Un doceavo. No, ¿cómo es que se llama? O sea, 1 y abajo 2. No me acuerdo cómo se le decía el de abajo, el 2. Piénsalo, Un porque ahora me doceavo. tiene que decir cómo se lee. Piénsalo, porque ahora me tiene que decir cómo se lee. No es un doceavo. Un doceavo sería 1 de 12. Eso se lee un doceavo, ¿ya? Vamos a escribirlo aquí de una vez y lo resolvemos. Esto es un doceavo, ¿ya? Pero aquí, ¿cómo se leerá cuando lo divides a la mitad? No me acuerdo. 1,
Un Medio. 1/2. Un medio. ¿Ok? Un medio. ¿Ya? Fíjense que, bueno, ese es a ver, ¿cómo le explico esto? Cuando ustedes tienen una fracción que empieza 1 de 2, se lee un medio. Luego 1 de 3 se lee un tercio. 1 de 4 se lee un cuarto. Entonces, de ahí todas se parecen a cuando llegan en posiciones, o sea, los números ordinales. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y así sucesivamente. El único que no se parece es el segundo, que se lee medio. Pero todos los demás sí. Tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos, décimos. Todos esos se parecen. Y ya después del décimo en adelante, se le agrega la terminación avo. Onceavo, doceavo, treceavo y así sucesivamente. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Ya? Entonces, aprendes de ahí un medio. Eso es fácil. Ahora, Santiago, ¿cómo sería el decimal? ¿Cuál será el decimal ahí? Eh, 2. ¿Cuál será el decimal? Es Hola. me acuerdo, pero no sé cómo era que era el 0, algo. 0, ya me acordé, Ya. 0,5. Pero hágalo. ¿Cómo cuánto? 5. ¿0, cuánto? 5. 5. ¿Ya? O sea, si no te acuerdas del número, tienes que hacer la división ya, ¿ok? Yo no tengo rollo. Usted me dice, profesor, voy a hacer la división. Yo te espero. No hay ningún problema. ¿Ya? Pero tienen que sabérselo. Esta es otra de las fracciones que tienen que aprenderse de memoria, muchachos. Un medio, 0,5 y el porcentaje. ¿Cuál será el porcentaje? 50%. Correcto. 50%. ¿Ya? ¿Y cuál será el gráfico discreto? ¿Cuántas pelotitas rojas con respecto al total? 1. ¿Uno qué? 1/2. O sea, una pelotica. ¿Una pelotica de qué color? Rojas y azules. ¿Cuántas Roja. hago rojas y cuántas hago azules? Una roja y Ajá, una una azul. roja. ¿Y cuántas azules? Una. Perfecto. Eso es. Muy bien. Ahora voy con este, muchachos. Ayúdenme entre todos. Un doceavo. ¿Cuál será el decimal? ¿Cómo encontramos ese decimal? ¿Qué hay que hacer? 0,2. No llega 0,0. ¿Cómo? No entendí. 0,0. 0,0. No, pero es que, o sea, no puedo decir, o sea, si yo escribo 0,0 aquí, no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada, Mariano, porque el 0,0 es 0. Entonces yo no estoy escribiendo realmente lo que es el número. Yo necesito escribir suficientes decimales de manera que yo sepa cuál es el número, ¿ya? Entonces aquí hay que dividir para yo saber cuánto es. Yo no me lo sé de memoria. Este no me lo aprendo de memoria yo. Podría calcularlo, pero no me lo sé de memoria. Esto es 1 entre 12, ¿cierto? Sí. ¿Así? 1 entre 12. No al revés. ¿Cómo hacemos esa división? Ah, al revés. Ah, ya va, me descuidé. Perdón, muchacho. 1 entre 12. Ajá. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién me dice cómo empezamos esta división? ¿Cómo Le añadimos 0. empezamos esta división? Ajá, le ponemos 0, porque el 12 no cabe en el 1. Le agrego un 0 ahí. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 12 en el 10?
otro 0 porque no cabe. Otro 0 porque no cabe. 0 y 0. Y ahora, ¿cuántas veces cabe el 12 en el 100? 8. ¿No escuché? 8. 8. Vamos a ver. 8 por 2, 16. 16. 6 llevo una. 8 por 1, 1. Más 1 que llevo 9. correcto. La resta que me queda, 4. 4. Le agrego un 0. ¿Cuántas veces cabe el 12 en el 40? 3. 3 por 12, 36. y al restarlo me queda 4. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Profe, se le coloca una rayita encima del 3. Perfecto, ¿eh? Entonces, ahí ya yo tengo suficientes decimales para saber qué número es, ¿ya? Necesito hacerlo así, no es que yo puedo escribir 0,0 y ya. Tengo que ponerle suficientes decimales para saber qué número es. Ok, 0,8 con el 3 periódico. ¿Qué tipo de decimal es ese? Exacto, finito, exacto, finito, periódico, semiperiódico. ¿Cuál es? Semiperiódico. Semiperiódico. Muy bien. Ajá. Santiago, ¿cuál será el porcentaje? 80 o 83%. 83% no es. 80. 83% no es. Tampoco es 80. Recuerda que hay que multiplicar por 100. Y multiplicar por 100 significa correr la coma 2 veces a la derecha. Es ¿Cuánto es? 8,3. Santiago, ya va, María. No, este, Santiago. acá estoy haciendo la multiplicación. Es 2 veces 8%. 8,3%. ¿Ok? Queda 8,3. Recuerda que el 3 sigue estando ahí. Y esos 3 son infinitos. O sea, si yo te lo digo en un solo decimal es 8,3. Pero si te lo digo con 2 decimales sería 8,33%. ¿Se entiende, Santiago? Sí, ¿Sí o no? sí. Ya, perfecto. Ahora, Alejandra, ¿cuál será el gráfico continuo? El rectángulo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos aquí, Alejandra? Para representar esa fracción como un gráfico continuo. Prende el micrófono, que no te escucho. 12, ya, 12 cuadros que rellenar uno. Ok. Divido en 12 cuadritos. ¿Cómo dividimos eso en 12 cuadritos? Y ¿Cómo dividimos eso en 12 cuadritos? De manera que te queden parecidos.
Haciendo 5 líneas. ¿No te escuché, Alejandra? ¿Otra vez? Haciendo 5 líneas. 5 líneas. No entendí. 5 líneas Así, ¿cómo? O sea, 5 líneas por dentro, vertical, pero ya. O sea, la cuestión es cómo hacer las líneas. Ya, por vertical. ejemplo, yo lo que haría es, primero la del medio, ahí está dividido a la mitad. Y luego, para dividir en 3, yo trazo las dos aquí. Ahí está en 3 partes, la parte de la derecha. Y ahora hago lo mismo con la parte de la izquierda, dos aquí. Ahí son Bien. 6. O sea, hice 5 líneas, como tú me dijiste. ¿Y después qué más hacemos? Una raya al medio horizontal. Muy bien. Una raya en medio. Ahí están 12. 12 partes iguales. Y de esa voy a rayar una. Muy bien, Alejandro. Ojo, no tiene que ser esta. Yo puedo rayar cualquiera. Eso sigue siendo un doceavo. ¿Sí se entiende? Y ahora Winder me va a decir cuál será el gráfico discreto. ¿Qué hacemos, Winder? Un doceavo. ¿Cuántas pelotitas son? ¿De qué color? Son 12, son 12 pelotitas y una roja, Una roja. ¿Y las demás de qué color son? azules. Azul. ¿Cuántas azules? 11. 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí está. Listo. Perfecto, muchachos. ¿Se entendió esto o hay dudas? ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora, muchachos, les voy a explicar la parte que es más complicada de esto, que es cuando ustedes tienen un decimal periódico o un decimal semiperiódico y lo tienen que llevar a fracción, ¿ok? Porque nosotros hemos hablado ya de los decimales exactos. ¿Se acuerdan que eso lo hicimos en la clase anterior? Convertir un decimal exacto a fracción. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Decimal exacto a fracción. ¿Sí se acuerdan? Yo les dicté, No, pues, yo les dicté eso. Decía, para transformar un decimal exacto a fracción, se coloca el número sin la coma y se divide entre la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Eso se los di. De hecho, no está en esta guía, estaba en la guía anterior. Pero eso se los di. Yo estoy seguro que se los dicté y deberían tenerlo anotado en su cuaderno. Si no lo anotaron, anótenlo ahora, porque les voy a llevar al siguiente nivel. Vamos a pasar al siguiente nivel. Transformar de decimal a fracción. De decimal a fracción. En los libros, esto aparece como conseguir la fracción generatriz. Se llama esto. Fracción generatriz. Entonces, yo les dije que hay 3 tipos de decimales. El primer tipo es el decimal exacto, es el más fácil. Decimal exacto, que fue el que hicimos en la clase anterior. Si yo tengo un decimal exacto, por ejemplo, 0,82, ¿ya? Eso es un decimal exacto. Para yo convertir ese decimal exacto en fracción, lo que hago es escribir el número sin coma. ¿Cuál es el número sin coma ahí? ¿Cuál es el número sin coma? 82. 82. Y se divide entre la unidad seguida de ceros. Es decir, un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga. Vamos a escribirlo, muchachos. ¿Les dicto o se lo escribo aquí? Les dicto. Decimal exacto. O sea, primero, el subtítulo es transformar de decimal a fracción. Pone entre paréntesis fracción general. Copy. Se los voy a dictar.
Fracción generatriz. 2 puntos. Uno. Decimal exacto. 2 puntos. Decimal exacto. 2 puntos. Se escribe el número sin comas, mejor dicho, no comas, sino una sola. Se escribe el número sin coma y se divide entre la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga. Tantos ceros como cifras decimales tenga. Todos los copiaron, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Ahora copian el ejemplo. En este caso tengo 0,82. El número sin coma es el 82. Y lo voy a dividir entre la unidad, que es el 1, seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga. Como tiene 2 decimales, entonces son 2 ceros. Y ahora eso se simplifica. ¿Cómo se simplifica el 82 en décimas? ¿Qué número divide al 82 y al 100 al mismo tiempo? El 2. ¿Lo escuché? El 2. El 2. ¿Mitad de 82 cuál es? 41. 41. ¿Y mitad de 100? 50. 50. Y ahí murió. ¿Se entendió esto, muchachos? ¿O hay duda? ¿Se entendió? Se entendió. Ah, y cojo, ¿por qué digo que aquí murió? Porque el 41 es primo. Ustedes deberían saber algunos números primos. El 41 es primo. No se puede hacer, no se puede dividir entre más nadie. Así que ahí murió. ¿Ya? Vamos a poner un poquito de color a esto para que quede bonito. Decimal, fracción. Ok. Ahora voy con el segundo tipo de decimal. Este es el que ya les había explicado en la clase anterior. Ahora voy con el segundo. Decimal semiperiódico. 2. No, perdón. Voy con el periódico primero. Decimal periódico. Deme un ejemplo de decimal periódico usted. Cualquiera. Cualquier 31. decimal periódico que sea. ¿No escuché? 31. 31. 31 solo. Entre 3. No. No es eso lo que busco. Yo digo un decimal, o sea, el número decimal. Por ejemplo, 0 o 1,31 periódico. Así. Vamos a tomar eso. 1,31 periódico. Ese es un decimal periódico. ¿Qué se hace? Les dicto 2 puntos. Dos puntos. Se escribe el número sin comas se escribe el número sin coma y se divide entre tantos nueves como cifras tenga el periodo. Tenga el periodo. ¿Ya? Eso es todo. Se escribe el número sin coma y se divide entre tantos
9 como cifra tenga el período, ¿ya? En este caso, ¿cuál es el número sin coma, muchachos? 31. No, completo. 131. 131. Este es el número sin coma. ¿Ya? Y lo voy a dividir entre tantas cifras como tenga el periodo. ¿Cuál es el periodo aquí? 9. ¿Cuál es el periodo aquí? ¿No escuché? ¿Cuál es el periodo? El periodo es lo que tiene la rayita arriba, ¿cierto? Sí. 31, en este caso. Tiene dos cifras. Si tiene dos cifras, ¿cuántos 9 voy a escribir abajo? 2. 2 9. Entonces, 99. ¿Ya? Quiere decir que esa es la división. Pregunto, muchachos, ¿esto se puede simplificar, sí o no y por qué? ¿Se puede simplificar, sí o no y por qué? ¿No se puede? ¿Sí se puede? No. ¿Qué opina? No, profe. Mariano dice que no. ¿Qué dice Alejandra? ¿Qué dice Alejandra? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dice Alejandra? ¿Se puede o no se puede? Profe, yo digo que no. ¿Por qué dice que no, Santiago? Porque el número ya es muy bajo. No te escuché. Porque el Porque el número número es ya... muy bajo. Sí. Profe. No vale, pero si estos son más bajos. Estos eran más bajos y se podían simplificar. Profe. Dígame, Mariano. Porque la suma de los dígitos no da un múltiplo de 3. No da un múltiplo de 3. Esa es la justificación, muchachos. Piensen en los tres criterios de divisibilidad, ¿ya? Ustedes tienen que buscar un número que divida al 131 y al 99 al mismo tiempo. El 2 no los divide porque no terminan en número par. El 5 tampoco, porque no terminan ni en 0 ni en 5. El único que me queda es el 3. Si yo veo el 99 es divisible entre 3. Sí, porque si yo sumo 9 más 9 es 18 y eso es múltiplo de 3. ¿Se entiende? El 99 es divisible entre 3, pero el 131 no, porque si yo sumo 1 más 3 más 1, ¿cuánto da? 5. 5. ¿El 5 es múltiplo de 3? No. No es múltiplo de 3. ¿Entendieron, Santiago, Alejandra, Winder, todo el mundo? ¿O hay dudas? Sí. Ok, pendiente ahí, Santiago. No es el tamaño del número lo que te dice si se puede simplificar o no, porque aquí arriba habíamos visto, por ejemplo, el 25 centésimas o el 5 veinteavos son números pequeños y todavía se podía simplificar, ¿ya? Es la divisibilidad. Tienen que aprenderse los tres criterios de divisibilidad que aquí están. Yo se los di en el resumen. Eso tienen que tenerlo anotado, ¿ya? Los tres criterios de visibilidad. Ahí parece que la computadora está un pelo lenta y se ve más tarde, pero ahí se va a ver, ¿ya? Esos tres criterios de visibilidad, tómenle foto, copienlo en su cuaderno y se los aprenden de memoria. Porque ahí, de ahí viene todo. Esto es clave. Ok, vamos bien, muchachos. Este es el decimal periódico. No se puede simplificar, ahí terminó. ¿Qué significa, muchachos, que esto me dé esta fracción? Que si yo la divido, me tiene que dar ese número decimal. Vamos a verificarlo rápido. 131 entre 99. ¿Cómo hacerlo? 1. 131 dividido, ya va, mentira, vamos a hacerlo más arriba. 131 dividido entre 99. Ah, Mariano, dame un chance, que participen los demás. Ok. ¿Cómo empezamos esta división? ¿Quién me dice?
¿Cuántas veces cabe el 99 en el 131? 1. 1. Da 99 y al restar lo que te queda, Alejandra. 32. 32, perfecto. Ya, voy a poner aquí la regla. Ajá, 32. ¿Y ahora qué hacemos? 0, Le agrego el 0 y ¿qué más? 0, al lado de Le ponemos esa coma. la coma. No el 0, sino la coma nada más. Sí, Ahora, ya. ¿cuántas veces cabe el 99 en el 320? 2. Tú puedes imaginarte, en vez de 99, es más fácil pensar en el 100, que está cerquita. ¿Cuántas veces cabe el 100 en el 320? 3. 3. Eso es. Entonces, aquí va el 3. 3 por 99, multiplicamos. Santiago, rápido. 3 por 99, ¿cuánto es? 3 por 99 es... Hazla poco a poco, explícamela. 99 es 265. No, no está ni cerca. Primero, es más fácil hacerla normalito, Santiago. Tú multiplicas 3 por 9, ¿cuánto es? 3 por 9, 27. 27. ¿Sí? Son 7 y llevo 2. Lo anotas con tu mano. 3 por 9, 27 otra vez. Más 2 que llevas, ¿cuánto te da? 30. No, 27 más 2. Ah, 29. 29. ¿Sí se entendió, Santiago? Sí. Ya, es más fácil, o sea, porque tú te puedes hacerla mentalmente y a veces hay estudiantes buenísimos para el cálculo mental, pero que se enredan una enormidad en la cabeza. En este caso, es más fácil hacerlo por escrito de una vez, normalito. 3 por 9, 27, 7 y llevo 2. 3 por 9, 27, más 2 que llevo, 29. Y ahí está, 297. La resta, ¿cuánto da, Santiago? Rápido. Da La resta, ¿cuánto? 23. 23. sí, Bien sí, ahí, Alejandra. Ok. Listo. Ahora le agrego el 0 otra vez y me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 99 en el 230? Ah, pero ya va. 23 no es. No es 23, es 3. Ya va. ¿Qué pasó aquí? 2. ¿Será que lo hicimos mal? Ah, había que restarle el 1. Eso fue lo que pasó. Había que restarle el 1. Se los dicté mal, muchachos. Porque aquí va a dar 10 menos 7, 3. 1 menos 9 no se puede, pero 11 menos 9 es 2. Quedan 23. Y no está dando el resultado. No está dando el resultado. Me equivoqué, muchachos. Perdónenme. Aquí tengo que corregir rápidamente. Aquí yo tengo que restar 131 menos la parte entera. Vamos a corregir esto. Van a tener que borrar. Me disculpa, muchachos, que yo sé que eso molesta porque me pasó cuando era estudiante y el profesor dictaba algo y se equivocaba, entonces había que corregir. Pero hay que corregir porque si no les va a quedar malo y no queremos que nos quede mal. ¿Ya? Dice, se escribe el número sin coma y se le resta, vamos a escribir ahí, y se le resta la parte entera. Se resta la parte entera. Déjenme, cónchale, esto va a estar complicadito para separar.
Ok. Se resta la parte entera. Vamos a escribirlo ahí. Ajá. Se escribe el número sin coma y se resta la parte entera. Se resta la parte entera. Entera, que en este caso es el 1, es la parte entera. Se le resta 1. Y luego se divide entre tantos 9 como cifras decimales tenga el periodo. Como cifras tenga el periodo. Ese sí es el procedimiento, muchachos. Me disculpan, que aquí me equivoqué. Entonces sería esto 1,31 periódico, vamos a escribirlo más a la izquierda, por ejemplo. 1,31 periódico es igual a 131 menos 1 dividido entre 99. ¿Y cuánto es 131 menos 1? 130. 130 dividido entre 99. Eso igual no se puede simplificar, porque el 130 no se puede dividir entre 3 tampoco. Entonces, ahí sí, terminamos. Y ahora, la división que hay que hacer no es 131 entre 99, sino 130 entre 99. Corrijo aquí. Me disculpo, muchachos, que lo hice borrar mucho. Yo sé que eso molesta, pero bueno, cosas que pasan. Multiplicamos por 1, me da 99. Ahora, 130 menos 99 da 31. Aquí vamos a hacerlo así. 31. Le agrego el 0 y ahora es 310. Multiplico por 3 y aquí me van a quedar 13. Aquí me va a quedar 13. Ahora sí vamos bien. ¿Ya corrigieron? Me avisan cuando hayan copiado. O si quieren que les dicte otra vez, me avisan. Pero háblenme. Si ya están listos o si quieren que les dicte, díganme algo, lo que sea. ¿Seguimos? Listo, profe. Ajá, listo, dijo Santiago. Perfecto. Seguimos entonces. Ahora, ya multipliqué por 3, ya resté y me quedan 130. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 99 en el 130? ¿Cuántas veces cabe el 99 en el 130? 31. ¿Uno? ¿No escuché? Una vez. Entonces, 1 por 99 es 99 y al restar lo que me queda. ¿Qué me queda? 130 menos 99. 31. 31. ¿Qué pasó aquí? Que se me repitió lo mismo que me había quedado aquí arriba, el 31. Quiere decir que ya se van a empezar a repetir los decimales. Viene el 3, después viene el 1. Viene el 3, después viene el 1. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Entonces ahí le voy a poner la rayita arriba de una vez. Es 31 periódico. Y ese es el número que estábamos verificando. ¿Se entendió eso? ¿Ya? Ahora, ahí tenemos entonces la forma de convertir un decimal periódico. Y luego vamos a ver ahora el decimal semiperiódico. Déjenme bajarle el tamaño a esto. Lo voy a separar aquí arriba para tener más espacio. Ok. Tercer tipo de decimal. Y con esto terminamos haciendo el ejemplo este. Decimal semiperiódico. Decimal semiperiódico. Un ejemplo de esto sería tomar el 2,4 con el 12 periódico. ¿Ok? 2,4 con el 12 periódico. Puede ser cualquier número, muchachos. Puede ser cualquier número. Entonces, el procedimiento es, les dicto, decimal periódico, 2 puntos. Se escribe el número sin coma.
sin coma. Y se le resta la parte entera y anteperíodo. Parte entera y anteperíodo. ¿Ok? Luego se divide entre. Luego se divide entre tantos 9 como cifras tenga el periodo seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperíodo. Seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperíodo. ¿Lo copiaron todo? ¿Ya lo copiaron? Me avisan cuando hayan copiado, para hacer el ejemplo. Listo, profe. Ok. Primero, la parte azul es la parte entera. Lo que está en azul ahí. Esta es la parte entera. Lo que está en rojo, que es el 4, esto es el anteperíodo. Ya, es lo que está antes del período. Y lo negro es el período. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Ya? Ahora, lo que me dice el procedimiento es que yo voy a agarrar ese número, lo escribo completo sin la coma, sería 2412. Le voy a restar parte entera y anteperíodo. ¿Cuál es la parte entera y anteperíodo? ¿Cuál es parte entera y anteperíodo? En ese número. Es azul y rojo. ¿Cuáles son? Ah, Mariano. ¿Cuál es la parte entera y anteperíodo aquí? Winder. La Winder está parte. aquí. Winder no habló Sí. nada. Se fue. Winder como que se fue. No escuché. Parte entera y anteperíodo, ¿qué es? Sería el entero, el 2, ¿no? La parte entera es el 2. Entonces yo voy a agarrar el 24 completo, ¿ok? Yo voy a ponerlo en colores. 24. Eso es parte entera y anteperíodo. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Y eso lo voy a dividir entre tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo aquí? 2. Tiene 2, porque es 12. Entonces, 99 seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperíodo. ¿Cuántas cifras tiene el anteperíodo aquí? La parte roja. ¿Cuántas cifras el anteperíodo? ¿Ah? Una sola. Muchachos, ¿se está entendiendo o no se está entendiendo? Dígame la verdad, pues los noto muy callados. No están hablando. ¿Sí se entiende o no? Está muy difícil. Sí, profe, está difícil. Ya. Ojo. Pendiente aquí, Santiago. Cuando tú entiendes lo que es la parte entera, que fue lo que yo escribí aquí en azul, la parte entera aquí es el 2, nada más. ¿Por qué se llama parte entera? Porque está antes de la coma. Eso es entero, no es decimal, es parte entera. ¿Ya?
Luego, el anteperíodo es el decimal que está antes de lo que se repite, antes de lo que tiene la rayita. Entonces, el anteperíodo es el 4. Y el período es lo que se repite, que es lo que tiene la rayita, ¿ya? Entonces yo por eso digo, se escribe el número sin coma. El número sin coma es el número completo. 2412. Ahí está. Y se le resta la parte entera y anteperíodo. Se le resta 24, porque es parte entera y anteperíodo. 24, ¿ya? Luego se divide entre tantos 9 como cifras tenga el periodo, entonces 9 como cifras tenga el periodo. El periodo es 12. Tiene 2 cifras, por eso son 2 9. ¿Vamos bien? Sí. Santiago, Alejandra, ¿se entiende? Tengo 2 cifras, Sí. son 2 9. Seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperíodo. Seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperíodo. Entonces, el anteperíodo es un solo número, es el 4, por eso va un solo cero, ¿ya? Y ahora resolvemos. ¿Cuánto es 2412 menos 24? ¿Cuánto da esa resta? $2,388. Ajá, 2388. Muy bien, Ale. Y vamos a dividir entre 990. Ahora voy con la pregunta. ¿Esta fracción se puede simplificar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Entre cuánto puedo simplificar? Con la cabeza. Entre 3. ¿Entre cuánto? Entre ¿No 3. escuché? Entre 3 se puede simplificar. Vamos a ver. 16 más 5 es 21. Si Sí. es múltiplo de 3, entonces sí se puede dividir entre 3. ¿Cuánto da dividiéndolo entre 3? Vamos a hacer la división. 2388 entre 3. Voy a hacerla mentalmente. Agarro el 23 y me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 23? 7. 7. Escribo el 7. Y el siguiente 6. Escribo el 7 y me pregunto, 7 por 3, ¿cuánto es? 16. 21. 18. 21. Que al 23 me quedan 2. ¿Ya? Ahí me quedan 2. Ahora bajo el 8 y tengo 28. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 28 o se acerca sin pasarse? 9. 9. 9 por 3, 27. 27. Que al 28 me queda 1, ¿cierto? Sí. Ahora pongo el 8. Otra vez. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 18 o se acerca sin pasarse? El 6. 6. Ahí está. Muy bien. Borro esto porque ya lo hice. Y ahora dividimos 990 entre 3. Este está más fácil. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 9? 3. 3. 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el otro 9? 3. 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 0? 0. 0. Listo. Ahora, ¿eso se puede volver a simplificar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí. Sí. ¿Entre cuánto lo dividimos? 3. No, entre 3 no se No. puede. ¿Por qué no se puede entre 3, Alejandra? Piénsalo, ¿por qué no se puede, Alejandra? 7 no es múltiplo de 3. El 7. El 7 no es múltiplo de 3, eso es verdad, pero no es por eso. Profe. No es por eso. Para que sea divisible entre 3, Alejandra, tú tienes que sumar los dígitos. ¿Cuánto da esa suma? 22. 22. ¿El 22 es múltiplo de 3? No. No. Por eso es que no se puede dividir. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Ya? No es por el 7, sino porque fíjate que aquí teníamos dos veces el 8. Y el 8 no es múltiplo de 3.
igualito se podía dividir. De hecho, el 2 tampoco es múltiplo de 3 y también se puede dividir, ¿ya? No es por eso, sino por la suma de los dígitos. Ahora, si no se puede dividir entre 3, entonces, ¿qué número divide al de arriba y al de abajo al mismo tiempo? ¿Qué número ¿El lo 2? divide? Cualquiera de ustedes me puede decir. ¿1 o el 2? El 1 divide a todo el mundo, Santiago, pero el 1 no me sirve para dividir. El 1 no me sirve porque lo va a dejar igual. El 2 sí. El 2. Recuerda, Santiago, que te tienes que fijar en los 3 criterios de divisibilidad, ¿ok? 2, 3 o 5. Esos son los 3 importantes, ¿ya? 2, 3 o 5. Vimos primero el 3, no, pero el 2 sí, porque termina en un número par, ¿ya? Entonces, dividimos 796 entre 2. ¿Cuánto dará? Profe, ¿puede repetir que me está llegando llamada de spam? 300. Ya, repito, ya va, 398. ya va, guárdalo por ahí que ahorita me lo repite. Voy con Santiago primero. Santiago, estamos diciendo que hay que simplificar esta fracción. Lo que tú tienes que ver son los criterios de divisibilidad, que fue lo que les mostré ahorita arriba. Voy a volvérselo a mostrar. Esos 3 criterios de divisibilidad son los que te dicen entre cuánto puedes simplificar una fracción. Esa es la clave de todo. No puedes pensar en el 1 porque el 1 divide a todo el mundo. Eso no te ayuda en nada. Tienes que pensar entre 2, entre 3 o entre 5. Esos son los 3 números que tienes que pensar. Y ahí está escrito cuáles son los criterios. Cuándo es divisible entre 2, cuándo es divisible entre 3 y cuándo es divisible entre 5. Lea esta diapositiva que se las he enviado muchas veces. Tienen que tenerla a la mano y tienen que aprendérsela de memoria, ¿ya? Entonces, vamos con esto. El 3 no divide estos números porque ya lo verificamos. La suma de lo que está arriba no da múltiplo de 3, da 22. Y eso no es múltiplo de 3. Pero como terminan en un número par, sí se puede dividir entre 2. ¿Cuánto da la división entre 2, Alejandra? 398. 398. Correcto. Y 330 entre 2, ¿cuánto da? ¿Cuánto? 330 entre 2. $330 entre 2. La mitad de 330. 165. Perfecto. Pregunto, ¿esto se puede simplificar, sí o no y por qué? ¿Qué número divide al 398 y al 165 al mismo tiempo? El 3. El 3. No. El 3 no puede, porque si el 3 no dividía aquí arriba, aquí abajo tampoco va a dividir necesariamente, ¿ok? Pero de todas maneras Es verifiquemos, 2. ¿no? Es 2. No, tampoco es el 2. Porque si yo sumo 3 más 9 es 12, más 8 son 20. El 20 no es divisible entre 3. Y el 12 sí, pero el de arriba no. Ahora, el 2 tampoco es. ¿Por qué no? El 2 no lo divide a los dos. Dígamelo ustedes. ¿Por Porque, qué el 2 no me sirve, Alejandra? Ajá, No. Mariano, dígalo. porque 5 no es un número par. Exacto. Para que sea divisible entre 2, tiene que terminar en un número par. Y el 5 no es par. Ahí muere. ¿Ya? Entonces, ni el 2, ni el 3, ni el 5 dividen a estos dos números. Ni el 2, ni el 3, ni el 5. Habría que probar con otros, porque esos números son suficientemente grandes y no se ven, no parecen números primos. No parecen números primos. A lo mejor el 7 los divide. Yo voy a probar con el 7, a ver, ¿qué me dice el 7?
Si yo tomo el 7, 39 entre 7 sería 5. Me quedan 48. No es divisible entre 7. Pruebo con el 11, tampoco es divisible entre 11. Pruebo con el 13, tampoco es divisible entre 13. Pruebo con el 17. 17 por 2, 34. Me quedan 58. Tampoco es divisible entre 17. Con el 19 tampoco. Entonces ahí murió. No creo que se pueda simplificar esto, ¿ya? A lo mejor se me escapa alguno, porque yo tendría que probar con el 23, quizás, pero no creo que el 23 divida esto. Entonces yo prefiero arriesgarme y decirle que aquí murió. No hay nadie que los divida. Fíjense con qué números probé. Con los números que yo probé para dividirlo, son los números primos. Números primos. ¿Ok? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43. Hasta ahí. Apréndanselos hasta ahí, por lo menos. ¿Ya? Para simplificar fracciones, con que lo hagan hasta el 23, yo me siento feliz. Yo lo hice mentalmente hasta el 19. Yo lo hice mentalmente hasta el 19. Me faltó el 23, pero el 23 tampoco lo dividí. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió lo que hice, muchachos? ¿O hay duda con esto? Sí. ¿Ya? Santiago y Alejandra, ¿entendieron o hay dudas? Sí. ¿Ya? Sí. Tienen que ir probando con los números que lo dividan. No prueben con el 1, porque el 1 divide a todo el mundo. Prueben con los números primos. El 2, 3 y 5 sobre todo. Esos son los más importantes, que tienen criterio de visibilidad. Los demás son más difíciles, pero es cuestión de ir probando. ¿Ya? Nada, muchachos, con esto ahora sí llegamos al final de esta clase. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero les voy a enviar ejercicios parecidos con lo que hicimos arriba. ¿Ok? Les voy a enviar algunos ejercicios también de los de abajo para que practiquen. Si tienen dudas, pregúntenme que yo les ayudo al WhatsApp. ¿Ok? Me preguntan al WhatsApp que yo les ayudo con total confianza para que vayan convirtiendo de decimal a fracción. Por ahora me despido, pero nos vemos otra vez el martes a la misma hora, muchachos. Pórtense bien, cuídense mucho. Les mando un abrazo grande para ustedes y para su familia. Feliz fin de semana y nos vemos el martes. Chao. No. Chao, Alejandra. Chao, Mariano. Chao, Santiago. Chao, chao, profe. Chao. Que estén muy bien.